Entonces vamos a estudiar esta función definida a trozos, ¿vale? Primero empezamos por el dominio. Desde el dominio tengo que quitar por intervalos y por criterios. Por intervalos tengo que quitar desde el -1 incluido, porque no está aquí, hasta el 0 sin incluir. Es decir, ha quitado todo mi intervalo, en el que no hay definición de la función. Y luego por criterios, de este no tengo que quitar nada porque es continua, y de la racional, quito de la racional cuando x menos 1 se haga 0, que es en x igual a 1, que sí que pertenece a ese intervalo en el que está definida, los x mayores o iguales que 0. Luego tengo que quitar el 1. Entonces, con estas dos cosas que quito, tengo que el dominio de mi función es todos los números reales menos el intervalo menos 1, 0, menos 1, 0 sin incluir, y el valor 1. ¿Qué quiere decir esto? Pues quiere decir que cuando yo dibuje la función, entre el -1 y el 0, no va a haber dibujo de la función. No hay función. Y luego en el 1 me ha dado que no existe la función. Ese sería el dominio. Lo siguiente voy a hacer el corte con los ejes. Corte con los ejes. Entonces, primero, el corte con el eje de las x. Con el eje de las x, yo tengo aquí una primera función, ¿vale?, que es x menos 3, y una segunda función, ¿vale? Hasta el -1 manda la primera función, y a partir del 0 manda la segunda función, ¿vale? Entonces, ¿dónde va a cortar mi función definida a trozos? Pues hasta el -1, donde corte la primera función, a partir del 0, donde corte la segunda función. Luego voy a estudiar con el eje de las x en la primera función, ¿vale?, cuando la y se hace 0. La primera función es y igual a x menos 3. La y se hace 0, quiere decir 0 igual a x menos 3, que sería x igual a 3, que no pertenece a este intervalo. Luego no corta al eje de las x. La segunda función, que es igual a x partido por x menos 1, cuando la y se hace 0, tendría x partido por x menos 1, despejo y me queda x igual a 0, porque esto pasa multiplicando. Y 0 sí que pertenece a este intervalo, ¿vale? Justamente sí que pertenece. ¿Qué quiere decir? Que cuando la x es 0, la y es 0. Entonces corta en este punto exactamente, en el 0, 0, ¿vale? Luego, el corte con el eje de las x lo tengo que ver en las dos funciones o en todos los criterios que tenga esa función. Sin embargo, el corte con el eje de las y solo va a ser cuando x valga 0. Y x vale 0 en alguno de los dos intervalos, no en los dos nunca, ¿vale? Solo puede estar o en uno o en otro. En este caso está aquí, ¿vale? Y ya hemos visto además que cuando la x vale 0, su y vale 0. Luego corta en el 0, 0, ¿vale? Entonces solo corta esta función a dos ejes en el 0, 0. Entonces con el eje de las x, las dos funciones de definición, tengo que ponerles el igual a 0 y despejar. Corte con el eje de las y solo en la función que tiene la x igual a 0 dentro, ¿vale? Solo cuando x igual a 0 pertenece a su intervalo, ¿vale? Lo siguiente es el signo de la función, ¿vale? Entonces, el signo de la función, ¿cómo se estudia? Pues los puntos de posible cambio para el signo son donde no existe la función, donde la función se hace 0, que es lo mismo que decir que y se hace 0, y donde hay cambio de criterio. No existe la función en todo el intervalo menos 1, 0 y en el 1. La y se hace 0, hemos visto que la y se hace 0 cuando x vale 0. Luego esto es en x igual a 0. Y cambio de criterio es en el -1 y en el 0, ¿vale? En el -1 deja de existir un criterio y en el 0 empieza a existir el otro. Luego estos son los valores que yo voy a poner en mi recta, ¿vale? Esta es mi recta para el signo. ¿Ok? Luego,
¿Qué valores tengo que poner? Pues todo el intervalo menos 1, 0, que lo voy a quitar entero, ¿vale? Luego ahí dentro no voy a mirar el signo porque lo que no hay es función. Luego el valor 1, ¿vale? Y el valor 0 que ya estaba puesto aquí. Y el valor menos 1 que ya está puesto aquí, ¿vale? Entonces, ¿cuántas zonas se me definen para el signo? La zona A, esto no hay función, la zona B y la zona C. Entonces, en la zona A cogeré el menos 2, por ejemplo. En la zona B cogeré el 0,1. Y en la zona C cogeré el 2, por ejemplo. ¿Dónde lo estoy sustituyendo? En la función. ¿Por qué? Porque estoy viendo el signo, ¿vale? De esa función. Entonces, f de menos 2. Pues f de menos 2 estoy en el primer criterio, luego va a ser menos 2 menos 3 menos 5, es decir, negativa. F de 0,1. Estoy en el segundo criterio, porque el 0,1 ya está aquí dentro. Luego es 0,1 entre menos 0,9, ¿vale? Luego va a ser negativo, la zona B. Zona C, el 2, estoy en el segundo criterio, estoy aquí dentro. 2 entre 1, 2. Luego va a ser positivo, ¿vale? Entonces me voy al dibujo y digo hasta el menos 1, la zona A va a ser negativa. Luego no va a estar dibujada aquí, por tachar esa zona porque ahí no va a haber dibujo. La zona B del 0 al 1 va a ser negativa, luego no va a haber dibujo aquí. Y la zona C va a ser positiva, luego del 1 al infinito no va a haber dibujo aquí abajo. Y ya tengo bastante dibujada. Bueno, sé por dónde tiene que ir el dibujo de mi función con el signo, ¿vale? Entonces he hecho corte con los ejes y signo. Lo siguiente que haría sería la continuidad. Entonces, la continuidad. ¿Dónde estudio la continuidad? Donde no existe la función y donde hay cambio de criterio. No existe la función en todo el intervalo menos 1, 0, en el 1, y cambio de criterio en el menos 1 y en el 0, parecido a lo de antes, ¿vale? Entonces tengo que estudiar, ¿qué puntos tendré que estudiar? Pues si entre el menos 1 incluido y el 0 no hay función, ¿vale? En el 1 no existe la función y cambio de criterio está aquí, ¿vale? Luego, el año que viene, en este punto estudiaremos una continuidad lateral, pero este año lo vamos a dejar, ¿vale? Luego, donde puede ser discontinua es en el menos 1 en el 0, que ahí no voy a hablar de discontinuidad porque lo que pasa es que deja de existir la función, es decir, pasa de existir a no existir, pues no lo hablo. Pasa de no existir a existir, pues ahí no hablo, ¿vale? Luego solo tendría que estudiar el x igual a 1, ¿vale? En el x igual a 1, ¿qué me pasa? Pues voy a ver lo que me pasa. Lo he quitado de mi función, luego no existe f de 1. Y lo escribo, aunque lo haya quitado del dominio, ¿vale? Y ahora el límite cuando x tiende a 1, estoy solo en el criterio de abajo, ¿vale? Porque estoy aquí dentro. Luego lo puedo hacer global, y lo voy a hacer global aquí. Y digo 1 entre 0, infinito. Luego ya tengo una discontinuidad asintótica. Además, voy a calcular el signo del infinito. Y voy a decir, pues por la izquierda del 1 y por la derecha del 1, para ver el signo del infinito. Pongo la función, porque un límite no puede ser que no tenga función dentro, ¿vale? Y ahora, lo único que voy a discutir ahora es el signo del infinito. Por eso cojo valores aproximados y digo, en el 1 por la izquierda está el 0,9. Pues 0,9 arriba sería positivo y abajo sería negativo, menos 0,1. Luego me da que se va a menos infinito. Hago el 1 con 1. 1 con 1 arriba sería positivo, 1 con 1 abajo es positivo, luego me da más infinito, ¿vale? Si ahora me voy al dibujo, tiene que concordar con lo que ya he puesto, ¿vale? Porque no puede ser que me aparezca donde no puede haber función. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Que en el 1 por la izquierda se va a menos infinito, ¿vale? Pues me concuerda con la función. Lo que no podría decir es que se va a más infinito porque aquí no hay función. Y por la derecha se va a más infinito, pues haciendo así. Luego tengo una asíntota vertical
en x igual a 1. ¿Vale? También podría tener asíntota vertical en el 0 y también podría tener asíntota vertical en menos 1. ¿Vale? Eso lo vamos a ver ahora. Entonces ya tengo la continuidad. ¿Vale? Ahora vamos a ver las asíntotas. Entonces, asíntota vertical. Ya hemos visto que en x igual a 1 tengo la asíntota vertical. ¿Qué pasa? Que no he estudiado el 0 por la derecha. Cuando x tiende a 0 por la derecha, puede ser que se vaya también a menos infinito. Pues lo tengo que estudiar. O sea, si he quitado un intervalo, tendré que estudiar cuando x tiende a 0 por la derecha y cuando x tiende a menos 1 por la izquierda. Porque aunque en el 0 por la izquierda no haya nada, a lo mejor por la derecha se me va a más infinito. Y aunque en el menos 1 por la derecha no haya nada, a lo mejor en el menos 1 por la izquierda se me va a menos infinito. ¿Vale? Podría tener asíntota. Entonces, si yo hago el límite cuando x tiende a 0 por la derecha, ¿qué función tengo ahí? Esta, ¿no? Y me da que es 0 entre menos 1, 0. Luego no hay asíntota vertical. ¿Vale? Si yo hago el límite cuando x tiende a menos 1 por la izquierda, que estoy en esta función de x menos 3, me da que es menos 4, luego no hay asíntota vertical. De todas maneras, con esto ya estoy viendo que cuando me acerco a 0 por la derecha, la función se acerca al 0, ¿vale? Sin flecha. Y cuando me acerco al menos 1 por la izquierda, la función se me va a acercar al menos 4. ¿Vale? Pues debe ser que hace algo así. Y no hay asíntotas verticales. Ahora, importante, asíntota horizontal, ¿vale? Cuando x tiende a más infinito, estoy en estos valores, luego estoy en esta función, x partido por x menos 1, ¿vale? Luego, cuando x tiende a más infinito, estoy en esa función. La asíntota horizontal, haré el límite cuando x tiende a más infinito de x partido por x menos 1, que es igual a 1, ¿no? Coeficiente de los coeficientes, porque es grado de arriba igual a grado de abajo. Luego que tengo asíntota horizontal en y igual a 1. Cuando x tiende a más infinito, es decir, aquí yo tengo una asíntota horizontal. Luego no hay asíntota oblicua, porque es incompatible con la horizontal. Y por último, cuando x tiende a menos infinito, ¿en qué función estoy? En x menos 3. Como es polinómica, no va a haber ni asíntota horizontal ni asíntota oblicua, porque ya sé que las funciones polinómicas no tienen asíntotas ni horizontales ni oblicuas, ni verticales tampoco. ¿Vale? Luego la función más o menos queda así. Si yo la dibujara, diría no tiene asíntota. Además, cuando x tiende a menos infinito, esto es una recta, ¿vale? Esta x menos 3 es una recta, luego va a hacer así, ¿vale? Luego, y este es un cociente, pues hará así, y luego así, se acerca a la horizontal. Y este será el dibujo. Y ya está. Bien, ¿no?